Lo tenía perdido, sí. Al venir a la profesional lo ha dicho a Sí, es que me llevo ahí. Bueno, ¿qué? Y me dice, la candela que no anda. Cabrito. Me llama a mi hermana y me dice, estamos en casa de que me acaba de... Pues ya abajo. A todos y bienvenidos. Agradecemos vuestra presencia y yo voy a empezar a dar paso a hablar un poquito de los puentes de Caparroso. Y digo los puentes, no el puente de Caparroso. Y yo voy a hacer como hace el rey, yo no voy a decirlo todo de memoria, sino que lo voy a leer, así no me dejo nada. Bueno, cuando hablamos de los puentes de Caparroso, yo creo que la mayoría de la gente pensamos en el puente viejo de Yera. Yo soy el único puente que ha habido en nuestro pueblo. Para empezar, el puente viejo que conocemos, o lo que queda de él, no es el primer puente que ha habido en Caparroso. Hubo otro anterior a él y ya lo veremos más adelante. Su importancia no la ponemos en duda, ya que es un lugar de encrucijadas dentro de la geografía de Navarra y es representativo de todo un pueblo, puesto que lo pusimos como emblema en el escudo de Caparroso. Anteriormente al escudo que tenemos en la actualidad había otro que era como una especie de vid, una especie de cepa. Como no se puede entrar al Cristo, hay una estela en lo que es la capilla del Cristo, que es no igual que el escudo, ojo, se parece un poco a lo que era el anterior escudo. Si partimos del significado de que puente es una construcción que se realiza para salvar un desnivel recorrido por un cauce de agua, nos encontramos con que Caparroso, una buena parte, se encuentra sobre varios puentes. Me refiero a los que hay sobre los distintos barrancos que vierten sus aguas al Aragón, dentro del casco urbano. Así encontramos el puente de la Cabrería, que nuestros abuelos le llamaban Puente Nuevo. A este barranco se le une el que viene por detrás de la Sociedad La Previsión. Poco después se junta con él el barranco que viene de la Val de Salduendo. Todos ellos desembocan en el Aragón a través de una bóveda de medio punto realizada con piedra de sillería que se encuentra debajo de la carretera vieja, a su paso por la Casa de Cultura. Cuando hicieron la Casa de Cultura lo pusieron, como se veía aquella bóveda, y es una bóveda pues muy chula, preciosa, como queréis llamar. Y es una pena que la tengamos enterrada. Todavía se halla en el recuerdo de muchas personas el pequeño puente de madera que salvaba el barranco Salado, antes de llegar al que se encuentra sobre el mismo barranco, en la conocida zona de Val. Hecho este pequeño recordatorio, nos centramos en el puente de Caparroso. En la Edad Media, los únicos puentes importantes que había en Navarra sobre lo que después se denominó Camino Real era el de Caparroso sobre el Aragón y el de Tudela sobre el río Ebro. El origen del primer puente de Caparroso queda un poco desconocido. El primer documento que nombra un puente en Caparroso pertenece al año 1275, antes de ayer. Es un testamento que se encuentra en el archivo de la parroquia de San Pedro de Olite, en el que se recoge que un vecino deja 2 sueldos para el puente de Caparroso. Posteriormente aparecen más testamentos que dejan donaciones para dicho puente en los años 1312, 1317, 24, 25 y 1340. Otro de los primeros documentos escritos ya a nivel de archivo, es en el año 1307. A ver, voy a decir fechas, nos vais a quedar, generalmente nos quedaréis con todas las fechas, me da igual, pero yo me doy un poco por la cronología y por las fechas. En el año 1307, el rey navarro Luis I el Hutín, noveno de Francia, establece una ley de pontaje con relación al puente de Caparroso, por lo que se demuestra que ya teníamos un puente importante. El 18 de septiembre de 1365, el rey de Navarra, Carlos II, a petición del Concejo de Infanzones y Labradores de Caparroso, establece los derechos de pontajo y pasaje por el puente de la villa, para poder aplicarlos a la reconstrucción y mantenimiento del mismo. En 1419 hubo una riada y las aguas derribaron 2 pies y 2 arcadas del puente. Un año después, las Cortes Generales reunidas en Pamplona consideran la utilidad del puente para todo el reino, otorgando 500 florines para su reparación y sostenimiento, haciendo responsables a los que cobren el pontazo de rendir cuentas de los ingresos a la corona. Hay documentación en 1428 que cita algo parecido. De nuevo, una riada causa importantes daños. Los reyes Juan II y Blanca de Navarra conceden al alcaide y jurados del Concejo de Caparroso por tiempo indefinido los derechos de pontaje para utilizarlos como reparación de los daños,
dando cuenta posteriormente a las Cortes. Es decir, que no solamente cobraban el pontazo, sino que una vez cobrado, ese dinero se guardaba para reparar el puente y, por supuesto, dando cuentas a las Cortes. Se sabe que en la época medieval estuvo defendido por un castillete o torre fortificada, que contaba con un alcaide propio, según aparece en documentos de la época. Cuando subamos allá arriba veremos el grabado que hay de 1598, donde se ven los restos de lo que era la torre que había en el puente. Ayer, dentro de la exposición que hizo del Castillo de Navarra y de la historia de Navarra, sacó una diapositiva de un pueblo de Burgos, de Frías, y salía un puente con un castillete o torre en medio. Pues algo así tenía que ser el puente de Caparroso. El 12 de junio de 1434, en Olite, Juan II y Blanca de Navarra, reyes de Navarra, considerando la necesidad de reparar el puente de Caparroso, encargan a Pedro don Sancho, vecino de este pueblo, quien se comprometió a terminarla con hombres y equipo necesario en el plazo de 15 años, a partir del 1 de enero de 1434, y a mantener paso seguro por el puente durante dicho tiempo. Se estableció un contrato entre el concejo de Caparroso y Pedro don Sancho, ofreciéndole a este la primicia de la iglesia de Caparroso y el derecho de pontaje ordenado por los reyes durante 28 años. Esto no nos damos cuenta a lo mejor de lo que quiere decir, pero es una cantidad muy considerable, porque no solamente se quedaba para reparar el puente las contribuciones o lo que cobraban por pasar, tanto por arriba como por debajo, sino que además le conceden también para los arreglos del puente la primicia de la iglesia de Caparroso, que es decir, bastante dinero. Yo en documentos más recientes en la parroquia aparecen en casi todas las defunciones, bueno, aparecen que testó, dejó tantos ducados por sufragio de su alma o para hacer misas por su alma, otras veces aparece no testó o no testó por ser pobre de solemnidad, ¿no? Pero quiero decir que la iglesia recaudaba muchos impuestos y es curioso que todos los impuestos de la iglesia y más los del pontazo fuesen para mantener el puente. Sobra decir que ni los almadieros ni los vecinos de Caparroso estuvieron de acuerdo con esta resolución real. Los almadieros defendían que el río era de todos y en consecuencia de libre navegación, mientras que los de Caparroso defendían que eso era poco, apelando a la célula concedida por Carlos I en 1537, que les autorizaba a cobrar bastante más, unos 6 maravedís por madera. Dicha célula quedó en suspenso en 1592, por lo que se hacían insoportables los gastos de reparación. La disputa entre almadieros y los vecinos de Caparroso continuaron siempre hasta mediados del siglo XX, debido a la construcción del pantano de Yesa, puso punto final a estas discordias impidiendo el paso de Almadía. Este trayecto lo hacían desde el Roncal hasta Tudela en 5 días y 2 días más para llegar a Zaragoza. Las almadías, aparte un poco del puente, las almadías para Caparroso eran importantes. Por un lado eran peligrosas para el puente, porque si os fijáis un poco en los reportajes que salen actualmente el 1 de mayo sobre las almadías en el Esca, en Burgui, aparecen tramos almadías de 2 o 3 tramos. Son almadías pequeñas, puesto que el río tiene poco cauce y es pequeño, el Esca por Burgui. Pero cuando llegaban a Sangüesa y al Aragón, entonces lo que hacían era empalmar distintos tramos, 5 o 6 o más tramos. Hay una foto en el libro que hicimos de fotografías viejas de Caparroso, que es la única foto que yo he visto de almadías por Caparroso. Entonces, no sé si tiene 5 o 6 tramos. Después, todo ese maderamen que bajaban las almadías era un peligro para los postes del puente, para los pilares del puente, puesto que si chocaban, no era un madero que pegaba, eran todos los que venían detrás, o la fuerza que acarreaba todos los que venían detrás. Después las almadías han sido importantes para Caparroso, puesto que en tiempos más recientes, sobre todo, me refiero, en Caparroso había muchas carreterías, muchas fábricas de carne, con lo cual la madera de las almadías se utilizaban buena parte para la construcción de carros, se utilizaban otro tipo de madera también. Pero además de esto, Caparroso viejo, por llamarle de alguna manera, está hecho con almadías. Si nos fijamos un poco, cuando hunden algún pajar, algún granero o cuando hunden alguna casa, aparecen maderos. Y esos maderos llevan dos orificios en las puntas.
todas las puntas llevan 2 orificios. Esos orificios era para entrelazar las varas de avellano y empalmar unos tramos con otros. Entonces aquí se quedaba bastante madera. Las almadillas iban desapareciendo o quedándose a lo largo de los pueblos por los que se pasaban. Bajaban hasta Zaragoza e incluso bajaban hasta Tortosa. Bueno, sigo. En 1560 se construye un nuevo puente de piedra que medía 285 metros con sus 11 arcos, de aquí hasta allá. Lo que hacía que Caparroso se situase en un lugar importante dentro del Camino Real. Seguramente este es lo que conocemos en la actualidad. Este puente de piedra es de 1560. Anteriormente había otros, pues hemos visto que había datos de 1275. ¿Dónde se encontraba el puente? Pues yo no lo sé, no sé decir a ciencia cierta que se encontraba, pero casi me aseguraría, iba a decir que se encontraba por aquí, porque más arriba tenemos la presa, más abajo tenemos un vado mucho más ancho, con lo cual no me cuaja. Y luego tenemos una zona, si nos bajamos un poco más abajo, debajo del Cristo, que eran los turungueros, con lo cual ahí yo pienso que no estaba el puente. Me refiero a los turungueros o tragapontones, porque ahí era donde más miedo tenían los almadilleros cuando bajaban con las almadillas. Una vez que pasaban ya esta zona de Caparroso, pues se quedaban como más satisfechos. Y otra cosa curiosa, aunque no es en Caparroso, es debajo de la Altorrada, en la Recueja, en el remanso que hay debajo de la Altorrada, ahí es donde aparecían los almadilleros ahogados que se ahogaban de Sangüesa para abajo. Podían aparecer ahí. Bueno, ya me perdí. Puede decirse que, excepto este y el de Tudela, no había más puentes en los cursos del Aragón y del Ebro sobre el Camino Real, aunque existiesen otros de menos importancia para el tráfico en Javier o en otros puntos. Existían también barcas o pontones en Carcastillo, Santa Cara, Machille y Villafranca, que a menudo quedaban inutilizadas por las crecidas o por las heladas del río. Pontones o barcazas existieron en Caparroso hasta la mitad del siglo XX. Muchos mayores se acordarán de que pasaban gente sin remolacha desde el Sopillo. Pasaban, luego tiene relación con lo que va a decir, bueno, sigo. En 1592 se volvieron a hacer reparaciones del puente y así lo demuestra un grabado que se conserva de este año, lo veremos allá arriba en la Casa de Cultura. Lo de las barcas y barcazas tiene relación con esto, aunque no tiene que ver con el puente, sí que nos importa a los de Caparroso. El 8 de abril de 1701, viernes, ocurrió que salió de Madrid el río Aragón. Sucedió eso de una manera insospechada. La gente se dio prisa a cruzarlo allí en barca, demasiado cargada y con el ímpetu de la corriente se inclinaba vacilante, viéndose todos en inminente peligro para perecer. Pero en aquel trance volvieron los ojos de la Virgen y la invocaron con fe viva, salvándose todos. A pie del cuadro donde se representa este hecho y en el que aparece la Virgen aureolada de resplandores y como protección de sus devotos se leen estas palabras: In Maria portum naufragus omnis ovet, que en castellano significa todo náufrago halla en María puerto seguro. Esto me refiero a lo de las barcas y barcazas. La barca del Sotillo, aparte de que, efectivamente, yo me acuerdo cuando lo oí, que cuando lo llevaba Jesús a Rasqueta, pues pasaban la remolacha, pasaba la gente en barca. Pero en barca, al Sotillo en barca. No estaban los caminos que hay hoy. Los caminos que hay hoy de la cuesta al Sotillo y demás, que hicieron después con los Íñigos cuando pusieron las plantas de viña. Entonces se hicieron. Yo me acuerdo que pasaban con un remolque. ¿No te acordabas de eso, no? De las barcas yo no me acuerdo. No, pues yo tuve uno de Funes que pusieron... Estaquilla. Eran de Azagra, los Íñigos de Azagra eran. Pero uno de Funes se ahogó. Ah, también. Porque se cayó, iba con la bota Jesús, que dice que nadaba muy bien, pero se ahogó. La bota de agua. Y después el de Trecuena. Sí, pero bueno, ahí yo me enfrentaba un poco a José Javier, o no coincidía con lo que decía José Javier sobre la ubicación de la Virgen del Soto, porque José Javier tan pronto la pone aquí en el puente, a no sé qué metros del puente, a no sé qué, que si más arriba, que si más abajo, la ponía por todos lados, al final no sé dónde la colocó. La anterior Virgen del Soto estaba en Santa María, y ahí viene el nombre de Santa María. O sea, Allá, no que es la central de los Reyes. sí. La fuente de Santa María. Pero dice que la cambiaron porque cuando crecía el río
Se la llevaba. Pero estoy hablando de 1701, o sea, la que tenemos en la actualidad es de 1759, la Virgen del Jesús. Y la trajeron más rápido. Sí, porque se la llevó. Pues eso te digo. No se la llevó. Bueno, sigo. Me va a saltar una cosa de... Van a decir tanta fecha. 1786. El puente de 11 arcos que la villa tenía sobre el río Aragón fue arruinado en su mayor parte por la crecida que hubo ese año. Esto sucedió el 25 de septiembre de ese mismo año. Hay un grabado en que se contemplan los daños, luego lo veremos. En 1802, acababa de reedificarse el puente a expensas de la Diputación del Reino, que había dirigido las obras. En mayo de 1889, una gran riada hunde la parte central de los arcos del puente de Caparroso. Hay un escrito fechado el 3 de agosto de ese mismo año en el que el Ayuntamiento manifiesta a la Diputación Provincial que son insuficientes las medidas que ha realizado reparando provisionalmente los daños. Temen que en breve los vecinos se encuentren incomunicados y con peligro de perder las cosechas de los campos que se encuentran al otro lado del río, además de anular el transporte de mercancías y de personas sobre el mismo. La Diputación comprende esta petición y acuerda sacar a concurso en breve las obras de reparación del puente. Hay varias empresas, tanto nacionales como extranjeras, que participan en este concurso. Al final se lo conceden a la empresa belga Williambrook o algo así, por el importe de 103.707 pesetas, y se comprometió a realizarlo para noviembre de 1890, teniendo en el puente una luz de 60,75 metros, que es lo que vemos de aquí hasta allá. Esta parte. Una de las empresas que concursó en este proyecto fue la francesa Eiffel, pero no se lo dieron porque había echado un presupuesto algo más caro, valorado en 122.435 pesetas. Bueno, las riadas del Aragón respetaron este puente a lo largo de casi 100 años, y a finales de 1983, ahora ya estamos ya en nuestros tiempos, ante el peligro y la ruina que amenazaba el estado en que se encuentra el puente, se apuntaló con unas vigas de hierro y se cerró al tráfico. Se cambió la vieja estructura metálica por otra más moderna y más sencilla. Pero no duró demasiado, ya que en mayo de 1999 se desmanteló definitivamente y se volvió a cambiar por la que observamos en la actualidad. Una plataforma de hormigón sobre los viejos arcos de piedra de sillería. Aquí tenéis las vigas de la plataforma o la plataforma de hormigón y aquí tenéis la piedra de sillería. Tenía un pilar en medio y todo, ¿no? Varios pilares pusieron en medio para sujetarlo. Ahora que no se ha quedado con el pilar. Ahora sí. Este puente era insuficiente para la época actual, por lo cual el 28 de agosto del año 1971 se inauguró otro de mayor anchura y solidez, capaz de satisfacer las necesidades actuales, por el que pasa la carretera general 121. Costó 19 millones de pesetas y sus obras duraron 7 meses. Bueno, y para terminar, por último vuelvo al puente que salvaba el barranco de la Cacería. En el año 1853 hay un escrito del Ayuntamiento a la Diputación Provincial en el puente se había hundido como consecuencia de ser viejo, dejando al pueblo dividido en dos partes, que son insalvables, sobre todo en tiempos de lluvia. En tiempo normal hay que atravesar dicho barranco, haciéndolo muy dificultoso para los vecinos. Los carros, para dirigirse al centro del pueblo, han de dar un gran rodeo, por un sitio de gran cuesta y a fuerza de mucho trabajo. En breve, la Diputación acuerda hacer este puente, pero al año siguiente, en plena ejecución de las obras, el Ayuntamiento solicita hacer un gran murallón, de tal manera que se ensanche la calle llamada Calleja, que conduce al puente, dando una gran comodidad a la circulación de carruajes y de gente, ya que contaba con fondos como consecuencia de la venta de hierbas o venta de corralizas. No sé, las corralizas ya en el siglo XIX empezaron el Ayuntamiento a vender. Como anécdota cabe citar de que para la construcción de esta pared de grandes piedras de yeso vinieron desde La Rioja canteros. Uno de ellos fue el bisabuelo de Jesús Rey. Y si queréis hacer alguna pregunta, esto es lo que yo me había preparado. Yo quiero hacer una pregunta. Has dicho que los almareros y todo esto pagaban, y la gente de Caparroso, los agricultores que pasaban, ¿y la gente pagaban o no pagaban? No. La Esos gente, estaban exentos. a ver, la gente de Caparroso no. Los que transitaban por aquí de otros pueblos sí que pagaban. O sea, el peaje lo pagaba todo el mundo, menos la pueblo. gente de los habitantes de Caparroso. No, esos no. Pues eso, habitantes Sí, de... los forasteros todos. No había hijos del pueblo ni cosas de esas. O vecinos o forasteros. Eso es. De la Capilla de San Joaquín. Ah, sí, cuéntanos algo.
La capilla de San Jodese, a ver, yo no, esto, es que hay muchas teorías de la capilla de San Bueno, pues Jodese. cuéntanos alguna. La última no es la última es aquí paraban los carros de los gitanos. Y alguno de Caparroso pues venía que alguna gitana y les hizo algún favor. Y por eso lo llamaban San Jodese. Por eso. Otra es la de la capilla que había en un lateral, me lo está sacando todo eso. Otra es la capilla que había en este extremo, entonces parece que estaba dedicada a San José de Calasán. En alguna riada pues aquel cartel que perdió las letras y quedó algunas que si las juntabas ponía San José. Eso no estabas por ahí. Eso cabrá aquella que tu marido lo tiene en casa. Para Jesús. Se ha negado que tenía el nombre de comunidad, para hacer cosas dulces. Es pegadizo, es el nombre. Más preguntas. Aprovechar, no os quedéis con vergüenza como hay. Al puente nuevo y les explicas algo. Bueno, si queréis, vamos hasta la Casa de Cultura ya. En la Casa de Cultura... Están expuestas unas fotografías, podéis ver, y luego adentro yo os comentaré en un PowerPoint, las unas fotografías y os comentará una pregunta por la que Enrique va a comentar eso y luego Aichiber y Joaquín van a hacer una charla y después hay una merienda en la zona de abajo de la Casa de Cultura. Entonces, vamos todos. Amaya dice que sería bonito hacernos una foto a todo el mundo y las que se quieran poner. Y Enrique, ponte. Claro, los chicos que son muy Ah, vale. Una cosa también importante es que el ayuntamiento por día se da cuenta de la importancia que tiene este puente y que lo está limpiando. De todas maneras, hoy estamos aquí. Aquí se aprecia poco del puente porque prácticamente no tenemos más que un arco. Pero donde se aprecia bastante es del lado de Cofita, de aquí, pero sobre todo el de Cofita, porque se ve muy bien. Cuando he venido me he sorprendido por este pie que casi parece un poco en quilla. Todos los que pegan a la corriente están en quilla para poner menos resistencia al agua. Los demás son cuadrados o son de otras formas diferentes. Pero lo que se aprecia bien, se aprecia bastante bien, y ahí hay una fotografía que no saldrá en el rally fotográfico, es la parte de allá. Muy bien, me tapan la hernia, muy bien. Que se os vea todo. Maricruz, agáchate y deja el móvil. Liliana, Si ya está en mala edad, Israel,